Imagina un mundo sin smartphones, sin Spotify en tu bolsillo, sin altavoces estéreo estruendosos en tu dispositivo. Es finales de los años 90. Tienes en la mano tu primer teléfono móvil. De repente suena. Es una melodía simple, monofónica, quizás un poco metálica y aguda. Y sin embargo, tu cerebro procesa esa información como una señal de alta calidad. Te emocionas. Tengo que decirte algo. Ese teléfono te estaba mintiendo. Esos primeros altavoces del tamaño de una uña eran físicamente incapaces de reproducir frecuencias graves. Entonces, ¿por qué insistías en escucharlos? Hoy, en Pulse Sound Machine, vamos a realizar un hackeo a tu propia percepción. Vamos a diseccionar la brutal fricción psicoacústica de la era dorada de los tonos monofónicos. Descubriremos cómo los ingenieros de sonido utilizaron trampas matemáticas y armónicos fantasma para bypassar las leyes de la física y crear identidades auditivas globales en un espectro de frecuencia ridículamente estrecho. Bienvenidos al arte de la miniaturización del sonido. El primer gran reto de la miniaturización fue la física. El sonido es movimiento de aire. Para crear frecuencias graves, bajos profundos, necesitas mover mucha masa de aire. Piensa en el subwoofer de tu coche o en un club. La membrana es enorme y tiene un recorrido largo. En los primeros años de la telefonía móvil, los ingenieros se enfrentaron a un obstáculo infranqueable. Tenían que meter un transductor de audio, un altavoz, en un espacio no mayor que una moneda de 10 centavos. Y no solo eso, el teléfono debía caber en el bolsillo de un pantalón vaquero apretado. Esto creó una fricción acústica brutal. Esos microaltavoces no podían desplazarse lo suficiente como para mover el aire necesario para generar una onda de baja frecuencia, digamos, por debajo de 300 hercios. Si intentabas forzar esas frecuencias, el altavoz simplemente se reventaba o generaba una distorsión inaudible. Pero la trampa no terminaba ahí. El hardware de los primeros teléfonos no estaba diseñado para la música. Estaba estrictamente optimizado para el espectro de telefonía o banda de voz. Este espectro se limita a las frecuencias críticas para la inteligibilidad del habla humana, aproximadamente entre 300 hercios y 3400 hercios. Todo lo que estuviera fuera de ese rango era considerado ruido, y el chip lo eliminaba automáticamente para ahorrar ancho de banda de red y batería. Los diseñadores de sonido no tenían un lienzo, tenían una aguja. Tenían que crear identidades auditivas audibles en un entorno que estaba, literalmente, diseñado para silenciar cualquier cosa que no fuera una voz humana. ¿Cómo resolvieron este imposible técnico? Con trampa. Trampa pura y dura basada en la psicoacústica, la ciencia que estudia cómo el cerebro interpreta las señales auditivas. Y aquí es donde entra el concepto de la fundamental faltante. Este es un fenómeno fascinante de nuestro sistema auditivo. Si escuchas una serie de tonos armónicos que están matemáticamente relacionados, por ejemplo, tonos a 200 hercios, 300 hercios, 400 hercios, tu cerebro es tan inteligente que reconstruye automáticamente la nota base o la fundamental de esa serie, en este caso, 100 hercios. Aunque la frecuencia física de 100 hercios no exista en el aire, tu cerebro decide que la escucha para completar el patrón. Los ingenieros de Nokia y Motorola no estaban tocando notas bajas, estaban manipulando armónicos superiores. Al saturar la señal con frecuencias medias y agudas que eran armónicos exactos de una nota de bajo ausente, obligaban al oído y al cerebro del usuario a realizar la matemática. Estaban inyectando bajos fantasma directamente en tu corteza auditiva. Esta fricción psicoacústica es el arte de la compensación sónica extrema. Al principio la señal se sentía fina, pero los diseñadores pasaron de simples ondas cuadradas, beeps, a una modulación de frecuencia más compleja en los primeros sintetizadores integrados en el firmware.
Esto les permitió crear texturas más ricas que maximizaban el volumen percibido sin hacer estallar el pequeño diafragma del altavoz. Estaban masterizando el arte del compromiso sónico, haciendo que la carcasa de plástico del teléfono vibrara de tal manera que cortara el ruido ambiental de una ciudad ruidosa. Diseccionar el Nokia Tune es diseccionar una obra maestra de ingeniería sonora bajo restricciones masivas. Esta melodía, extraída de una obra del siglo XIX llamada Gran Vals, de Francisco Tárrega, fue elegida por una razón técnica. Es melódicamente simple, pero rítmicamente densa. En la era de la monofonía, una sola nota a la vez, no tenías armonía ni acordes para crear emoción o profundidad. Los diseñadores tuvieron que compensar esta falta de rango tonal con densidad rítmica. Si te fijas en la mayoría de los ringtones icónicos de la época, son rápidos, con notas cortas y repetitivas. Esto aseguraba que el altavoz siempre estuviera en movimiento y que la señal no se perdiera en el ruido de fondo. Además, las frecuencias de estas melodías fueron específicamente afinadas para coincidir con la frecuencia de resonancia de los materiales de carcasa plástica de los teléfonos. Al hacer que el plástico mismo vibrara a la misma frecuencia que el altavoz, el teléfono entero actuaba como una cámara de resonancia, aumentando drásticamente la amplitud percibida. Y había otra restricción: la energía y la memoria. Cada milisegundo de silencio en un tono monofónico era una decisión de ingeniería estratégica. El silencio ahorraba ciclos de procesamiento y, crucialmente, batería. Diseñar un sonido audible en 8 bits, con apenas unos kilobytes de memoria disponible, requería una creatividad basada en la eficiencia pura. Lo más fascinante de esta lucha contra la física es cómo las empresas convirtieron sus debilidades en su mayor fortaleza de marketing. Estas limitaciones técnicas forzaron la creación de sonidos tan únicos y característicos que se convirtieron en logotipos sonoros o audiologos, instantáneamente reconocibles a nivel global. En los años 2000, un tono monofónico de Nokia o el Hello Moto era más poderoso y reconocible para la marca que un anuncio de televisión de millones de dólares. Se grabaron en la psique colectiva de una generación entera. Hoy en día estamos acostumbrados al audio sin pérdidas, a Dolby Atmos y a altavoces estéreo en nuestros bolsillos. Pero hay una ironía aquí. Esa lucha por la claridad en un espacio diminuto, esa fricción constante contra la física, virtió un nuevo lenguaje de sonido funcional que define nuestro mundo digital hoy en día. Estos ingenieros fueron pioneros en el diseño sónico para gadgets que no tenían derecho a sonar bien. Esta lección de la era lo-fi sigue siendo esencial hoy en día. En 2026, la miniaturización no ha terminado. Al contrario, los wearables, los relojes inteligentes y los dispositivos plegables ultra delgados siguen enfrentando las mismas limitaciones físicas de los 90. La ingeniería acústica moderna todavía depende de estos trucos psicoacústicos fundamentales de la fundamental faltante y la manipulación armónica para que un altavoz de un smartwatch suene authoritative al darte una notificación.